Buenas tardes a las sedes que me están escuchando y viendo. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de este día, 28 de agosto del 2014, teniendo nuevamente con nosotros a la doctora Laura Flor Sosa López, ginecóloga de telemedicina. La doctora, en su siguiente participación, nos hablará sobre el control prenatal, que es un derecho de todas las mujeres para evitar riesgos durante el nacimiento. Doctora Laura, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y por favor, puede usted abordar su tema. Gracias, doctor. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos los hospitales básicos que nos acompañan. Vamos a hablar un poco de lo que es el control prenatal. Escogimos este tema porque nos parece interesante y nos parece que, aunque todos sabemos llevar un control prenatal en forma adecuada, siempre hay algunos detallitos que son interesantes o importantes, pues hacer énfasis o estar recordándolos, ¿no? Bueno, vamos a ver que por definición el control prenatal van a ser el conjunto de actividades médicas que se van a ejercer en la mujer embarazada para obtener el mejor grado de salud, tanto para ella como para su hijo por nacer. Y está encaminado este control prenatal a detectar en forma temprana las complicaciones o intercurrencias que de presentarse determinan conductas de manejo específicas. ¿Cuáles son los objetivos de un control prenatal adecuado? En primer lugar, tenemos que identificar oportunamente el embarazo de alto riesgo, fomentar, proteger y recuperar la salud materno-fetal y disminuir las tasas de morbimortalidad materna y perinatal que tanto se ha luchado por lograr, ¿no? Y que hasta el momento pues no se ha logrado y no se cumplirá. Bueno, para que nosotros llevemos a cabo un control prenatal eficiente, se debe cumplir con 4 requisitos básicos, ¿sí? Este control prenatal o esta vigilancia prenatal debe ser precoz o temprana. Quiere decir que este control se debe iniciar en las primeras semanas del embarazo, en cuanto la mujer sospeche que está embarazada, o de preferencia en las primeras 12 semanas de embarazo, ¿sí? Esta vigilancia prenatal debe ser periódica o continua, y esta frecuencia de los controles prenatales van a depender de la presencia o la ausencia de factores de riesgo que tengan estas pacientes. Otro punto importante es que debe ser una vigilancia completa o integral y que debe cumplir con lo básico en cuanto a fomento a la salud, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. Debe ser una vigilancia extensa o de amplia cobertura, ya que de esta manera nosotros podemos decir o podemos hablar de que es un control prenatal, una vigilancia prenatal extensa en nuestras comunidades o en nuestras zonas con los lugares donde nosotros estamos trabajando, porque debemos tener captadas a la mayor parte de mujeres gestantes para que de esta manera se disminuyan los efectos que tienen los factores de riesgo sobre la morbimortalidad materna y perinatal. Bueno, se dice que las principales causas de mortalidad materna y perinatal son previsibles, ¿sí? ¿Por qué son previsibles? Si nosotros identificamos y controlamos los principales factores de riesgo obstétrico y perinatal, lo vamos a hacer mediante la atención prenatal temprana, sistemática y de alta calidad. De esta manera nosotros vamos a poder identificar a las pacientes de alto riesgo
¿Por qué es importante identificar a estas pacientes? Una vez que nosotros detectamos a una mujer embarazada, vamos a determinar si la gravedad del problema con el que nosotros estamos identificando a la paciente es tal que vamos a tener que remitirla o enviarla o referirla a un especialista en medicina materno-fetal, a un obstetra, o nosotros o los médicos generales van a poder llevar a cabo el control prenatal, ¿sí? Pero tenemos que determinar la gravedad del problema, analizar los sistemas para identificar a las pacientes de alto riesgo. Todas las unidades médicas, el sector salud, las diferentes instituciones tienen diferentes sistemas para llevar un control prenatal de estos pacientes y son bien importantes. En muchas ocasiones no les damos la importancia que tiene, por ejemplo, el carnet perinatal, y de esta manera nosotros vamos a poder identificar a las pacientes de alto riesgo. Tenemos también que utilizar o pues buscar algunos sistemas que existen para algunos formularios que haya hechos para que nosotros podamos identificar a estas pacientes de alto riesgo. Bueno, ¿cuál va a ser nuestro panorama clínico? Una vez que nosotros tenemos a una paciente embarazada que ya nos llega a la consulta por primera vez, esta es la consulta más importante, ya que nosotros vamos a tener la oportunidad de ponernos en contacto, de ganarnos la confianza de la paciente, de conocer lo básico de la paciente y pues la herramienta y vamos a empezar nosotros por lo más importante, por la herramienta básica que nosotros tenemos y de la manera en que nosotros vamos a conocer todos los antecedentes de la paciente, que es la historia clínica. De esta manera, con esto nosotros vamos a iniciar el control prenatal de las pacientes. Vamos a tener que saber sus antecedentes heredofamiliares. Ya sabemos todos, antecedentes de familiares diabéticos, antecedentes de familiares hipertensos, antecedentes de familiares con problemas cardiovasculares, todos los antecedentes heredofamiliares que sean importantes para la paciente o que nosotros creamos que nos van a dar algún problema con esta mujer embarazada. Todos los datos tenemos que hacer un buen interrogatorio. En los antecedentes personales no patológicos, pues bueno, ya sabemos, hacer énfasis en pues de dónde es la paciente. Tenemos que saber nosotros pues la actividad que realiza, si tienen algún trabajo extenuante, la alimentación, la vivienda, de conocer más o menos la forma de vida de las pacientes, conocer si tienen alguna toxicomanía. Debemos hacer una historia clínica bien adecuada. En los antecedentes personales patológicos, pues interrogar a la paciente sobre todo sobre cirugías pélvicas, cualquier otro tipo de cirugía, transfusiones, enfermedades virales. Los antecedentes ginecobstétricos es donde nosotros vamos a detenernos y hacer un interrogatorio más amplio, porque es bien importante que nosotros sepamos todos sus antecedentes ginecobstétricos, desde la menarca, el ritmo menstrual, el inicio de vida sexual, los métodos anticonceptivos que ha usado o que utiliza, el número de parejas sexuales, tratar de investigar lo que más se pueda para que nosotros vayamos haciendo un diagnóstico de esta paciente, ¿sí? Y detectar factores de riesgo. Aquí es donde nosotros vamos a detectar los factores de riesgo de todas las pacientes en general, gestantes y no gestantes, ¿no? O sea, que no se nos olvide que la historia clínica es bien importante. Bueno, seguimos con los antecedentes ginecobstétricos, la fecha de última menstruación, el número de gestas, el número de paras, si las pacientes han tenido cesáreas, la fecha de última cesárea es bien importante. Generalmente no lo preguntan, no preguntan por qué se operó la paciente, no preguntan si la paciente tuvo alguna complicación durante la cesárea, si le transfundieron, si sangró,
si hubo algún otro problema durante la cirugía, se pregunta fecha última cesárea, por qué la operaron y hasta ahí, ¿no? Debemos conocer más a fondo todo lo relacionado con esa cirugía, si la paciente ha tenido abortos, si hubo complicaciones en el aborto, si hubo problemas anestésicos, bueno, en fin, es una serie de preguntas que no se nos deben olvidar, que ya las sabemos, pero que generalmente se nos olvida preguntar, ¿sí? Bueno, entonces, la fecha de última menstruación, preguntar si la paciente tiene ciclos menstruales regulares, para que de esta manera nosotros podamos sacar una fecha probable de parto, preguntar si la paciente se ha hecho alguna vez un estudio de Papá Nicolau. Y bueno, una vez que nosotros tenemos pues nuestra historia clínica completa, nosotros vamos a iniciar una exploración física en la paciente gestante. Nos interesa, como en todos los pacientes, cabeza, cara, cuello, toda nuestra exploración física que normalmente hacemos, enfocándonos en mamas, enfocándonos en abdomen, valorando lo más importante: altura del fondo uterino, posición, situación, presentación, dorso del producto, frecuencia cardíaca, que no se nos olvide, es algo que debemos hacer casi desde el principio, y en muchas ocasiones nos tardamos, ¿no? O estamos revisando algunas otras cosas y resulta que de pronto ves que es un producto óbito, ¿no? O después de que ya te tardas un buen tiempo haciendo la exploración física de abdomen, hasta el último hacen la exploración física de la frecuencia cardíaca, y en muchas ocasiones detectamos productos con variaciones en la frecuencia cardíaca fetal, o con bradicardias, o con taquicardias, y después de una hora de interrogatorio o media hora de interrogatorio nos damos cuenta que tiene sufrimiento fetal ese producto. Entonces es bien importante desde el inicio valorar frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? La exploración ginecológica, que no es necesaria a menos que la paciente nos refiera a algún síntoma, alguna molestia. Entonces nosotros podríamos realizar una exploración ginecológica o en aquellas pacientes que presentan sangrado, sobre todo en el primer trimestre. En el segundo y tercer trimestre hay que tener un poco más de cuidado con esas exploraciones ginecológicas que hacemos, porque en muchas ocasiones pueden ser placentas previas, placentas sangrantes. Entonces pues no arriesgarnos, ¿no? Y tener un poco más de cuidado con estas pacientes. Y bueno, una vez que nosotros tenemos hecha nuestra historia clínica, nuestra exploración física y todos los datos necesarios, no se nos olvide también pues los signos vitales, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Nosotros vamos a detectar muchos problemas simplemente con conocer los signos vitales de las pacientes, ¿sí? Bueno, una vez ya hecho todo esto, vamos a nosotros a poder generar una impresión diagnóstica, y de esta manera nosotros ir valorando si nuestra paciente ya estamos viendo que podemos ir detectando algún factor de riesgo, y pues ya la podemos ir como clasificando, ¿no? O viendo que esta paciente no la vamos a poder atender nosotros, que la vamos a poder tener que referir, o que va a tener que ser un manejo conjunto, ¿sí? No se nos olvide pues realizar los exámenes básicos de laboratorio, una biometría hemática, conocer el grupo sanguíneo, hacer una determinación de BDRL, un examen general de orina, una determinación de química sanguínea y un HIV, que generalmente se le tiene que solicitar autorización a la paciente, pero que no se nos olvide. También vamos a empezar la administración de suplementos vitamínicos. Una vez que la paciente ya se sabe embarazada, generalmente ya ellas empiezan a tomar o a automedicarse y ya llegan pues diciendo que ya están tomando alguna vitamina, ¿no? El hierro, ácido fólico, básicos. En estas pacientes pues
realizar un ultrasonido obstétrico, no confundirnos, no tener la creencia de que el ultrasonido nos va a resolver todo el problema. Generalmente nos hemos acostumbrado a que llegue una paciente a consulta y lo primero que hacemos es un ultrasonido. No, tenemos que reforzar la exploración física, tenemos que recordar que el ultrasonido no lo es todo, nos apoya, es una herramienta muy útil, pero no necesariamente a todas las pacientes, a todas las consultas de control prenatal se les tiene que realizar un ultrasonido cada vez que las veas, ¿sí? Entonces es una falsa idea que se les está dando a las pacientes y que tenemos que ir educándolas otra vez para que no mantengan esa idea, ¿no? Bueno, y bueno, en esta primera consulta de control prenatal es donde nosotros vamos a reforzar aspectos educativos, sobre todo de cuidados de la salud de las pacientes, de alimentación, de atención a todas las dudas que ellas tengan, dudas sobre el embarazo, dudas sobre el puerperio, dudas sobre relaciones sexuales, muchos temores que las pacientes tienen, angustias, preocupaciones. Las pacientes deben ver que nosotros estamos preocupados por ellas, ¿sí? Entonces no se nos olvide ese aspecto, porque generalmente damos la consulta, la exploración física, el diagnóstico, sus vitaminas y se puede ir. No, esta es la consulta donde se le tiene que poner más atención a la paciente. Generalmente nos debe llevar 30, 40 minutos, 45, en muchas ocasiones hasta 50 minutos para hacer un adecuado interrogatorio, una adecuada exploración física y dedicarle tiempo a estas pacientes. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el registro de la información? Pues bueno, ya tenemos en todas las instituciones formatos preimpresos, hay programas de cómputo que se manejan en forma privada, pero cualquiera que sea la forma en que vamos nosotros a hacer el registro de la información, pues debemos tener bien seguro que debe ser un registro de información fácil, que sea rápido, que sea oportuno y que no perdamos mucho tiempo. Una vez que la paciente la vamos a ver por segunda vez, tercera vez, cuarta vez, todos los demás controles prenatales, que veamos con facilidad y con rapidez esta información. Bueno, normalmente debemos promover por norma que la embarazada de bajo riesgo reciba mínimo 5 consultas, ¿sí? Antes se decía que eran 8 consultas mínimo, pero mínimo las pacientes deben recibir 5 consultas. La primera consulta se debe recibir en las primeras 12 semanas de gestación, la segunda consulta entre las 22 y 24 semanas de gestación, la tercera consulta entre la semana 27 y 29, la cuarta entre la 33 y la 35 semana y la quinta consulta entre la 38 y la 40 semanas, ¿sí? Algunos mencionan que a partir de las 38 semanas estas pacientes deben ser vigiladas semanalmente para tratar de detectar algún problema de falta de líquido, oligohidráneos, placentas muy maduras, productos muy grandes, retrasos en el crecimiento. Más allá de las 40 semanas, la consulta, lo ideal es que mantengan una vigilancia estrecha estas pacientes 40-41 semanas. Se menciona que son pacientes que no existe tanto riesgo, pero que deben mantener una vigilancia estrecha para detectar cualquier problema, bajas reservas, sufrimientos fetales. Entonces deben mantener una vigilancia estrecha por lo menos cada tercer día, cada 48 horas y 41 semanas y no se desencadena trabajo de parto, valorar la interrupción del embarazo de estas pacientes y no dejar que estas pacientes lleguen a las 42 semanas porque aumenta el riesgo de asfixia perinatal. Bueno, se menciona, este es un nuevo modelo de control prenatal
realizado por la OMS, donde se menciona que con 4 consultas durante todo el embarazo es suficiente para las pacientes que no tienen ningún factor de riesgo, ¿sí? Entonces, todas las mujeres en la primera visita debemos hacer el formulario de clasificación, ¿sí? De esta manera nosotros vamos a poder detectar cualquier factor de riesgo en nuestras pacientes. Si nosotros detectamos algún factor de riesgo, pues, como ya mencionamos, las pacientes deben ser referidas para recibir una atención especializada y hacer seguimientos adicionales, ¿sí? En otra clínica, en otro lugar, donde haya un personal experto en atención de pacientes embarazadas con alguna complicación, ¿sí? Si nosotros no detectamos ningún factor de riesgo, podemos integrar a estas pacientes, las podemos estar llevando en el nuevo modelo de control prenatal que se conoce como componente básico del programa de control prenatal, ¿sí? Independientemente de que nosotros refiramos a una paciente a un segundo nivel, esta paciente puede regresarnos a través de la transferencia de pacientes entre componente y nosotras mantenerla dentro del componente básico y o permanecer en atención especializada, o en cualquier momento de que nosotros la mantengamos en el componente básico, en cualquier momento también podemos detectar algún factor de riesgo y podemos volver a transferir a esa paciente. ¿Sí? Este es un formulario de clasificación, se me hace interesante y se me hace que podemos utilizarlo. Cada quien ya sabemos que tenemos determinados normas en nuestras instituciones, pero creo que es importante que cada uno de nosotros busquemos la manera de buscar formularios para clasificar a estas pacientes. Este formulario es bien importante y de esta manera, si hacemos el interrogatorio de estos antecedentes obstétricos, del embarazo actual y de la historia clínica en general y detectamos un solo factor de riesgo, si una sola pregunta nos responde sí la paciente, esta es una paciente que no va a permanecer en el componente básico del nuevo modelo de control prenatal. Es una paciente que se considera una paciente de alto riesgo y que tendría que ser enviada para ser valorada por un segundo nivel, por un obstetra, ¿sí? O por un médico materno fetal. Entonces, vemos que en los antecedentes obstétricos preguntamos si ha habido antecedente de muerte fetal o muerte neonatal previa. Si la paciente nos responde que sí, pues ya es un factor de riesgo. Si nos responde que no, podemos mantenerlo. Si la paciente tiene antecedente de 3 o más abortos espontáneos consecutivos, es una paciente con factor de riesgo. El peso al nacer del último bebé, si es menor de 2,5 kilos o mayor de 4,5 kilos, ¿sí? Si tuvo alguna hospitalización por presión alta, por eclampsia en el último embarazo, o tiene antecedentes de cirugías previas pélvicas, como miomectomías, resecciones de tabiques, conizaciones, cesáreas anteriores, y sobre todo clásicas, o antecedentes de cerclaje cervical. Son pacientes que, si nos responden sí a cualquiera de estas preguntas, son factores de riesgo, ¿sí? Bueno, en cuanto al embarazo actual, vamos a ver que si nosotros sospechamos que pudiera haber un embarazo múltiple o que la paciente es menor de 16 años o más de 40 años, es una paciente que tiene factor de riesgo. Si es una paciente que tiene un grupo sanguíneo RH negativo en el embarazo actual o que tuvo
embarazos anteriores, pues es una paciente con factor de riesgo. Las pacientes que han tenido hemorragia vaginal, las pacientes que tienen antecedentes de quistes o masas pélvicas y aquellas pacientes que se detectan con presiones arteriales diastólicas de 90 milímetros o más durante el registro de los datos, ¿sí? La historia clínica general, pues bueno, si detectamos que la paciente tiene antecedentes de diabetes mellitus insulino dependiente, antecedentes de nefropatía, cardiopatía, consumo de drogas, generalmente no lo vemos, pero pues sí lo podemos encontrar, o cualquier otra enfermedad o afección médica que afecte a la paciente, son pacientes de alto riesgo, ¿sí? Entonces, pues son formularios que debemos tener presentes y que nos van a ayudar bastante para detectar a nuestras pacientes de alto riesgo, ¿sí? Bueno, esta es una lista de verificación del componente básico, también del nuevo modelo de control prenatal de la OMS, donde se menciona lo que debemos hacer en la primera visita, en la segunda visita, en la tercera visita y en la cuarta visita. Ellos mencionan que generalmente con 4 valoraciones, con 4 controles que se hagan a las pacientes, tiene el mismo resultado que si viéramos a las pacientes 8 ocasiones. Generalmente a las pacientes se les genera una duda porque no las ves tan frecuentemente, pero ellos mencionan que es suficiente en los estudios que ellos han realizado con 4 visitas de control prenatal bien realizadas y bien revisadas y bien valoradas las pacientes, donde nosotros vamos a tener, ellos mencionan que debemos hacer pues el examen médico completo, detectar sobre todo problemas de anemia, hacer los exámenes obstétricos valorando la edad gestacional, no se nos olvide la altura del fondo uterino, la realización de examen ginecológico, el cual ellos mencionan que se puede posponer hasta la segunda visita, hasta la tercera e incluso hasta la cuarta visita. La medición de la presión arterial, el peso, la altura de la madre, la realización de los exámenes básicos de laboratorio que ya mencionamos, la administración de vacuna antitetánica, el aporte complementario de ácido fólico y hierro básicos y pues lo más importante y que todos hacemos, las indicaciones de alarma obstétrica, las recomendaciones para situaciones de emergencia, sangrados, dolor de cabeza, edemas, ¿sí? Que siempre se lo tenemos que estar recordando a las pacientes y no olvidarnos de escribir todo, de rellenar bien las fichas prenatales, los carnets perinatales. En muchas ocasiones están incompletos, en muchas ocasiones no tienen la TA, no tienen el peso, no tienen la talla anterior, el peso anterior. Entonces no sabemos cómo la paciente ha ido incrementando el peso, no sabemos cómo han sido sus cifras tensionales anteriores, y pues que no se nos olvide siempre escribirlo, entregárselo a la paciente y tratar de explicarle qué es lo que le estamos anotando, qué es lo que tiene que vigilar de esos carnets perinatales, ¿sí? Lo mismo en la segunda visita, el examen médico para la detección de anemia, el examen obstétrico, la estimación de la edad gestacional, la altura del fondo uterino, la frecuencia cardíaca, la medición de la presión arterial, el peso materno, la prueba de orina, no se nos olvide la detección de proteínas, sobre todo en mujeres con antecedentes de preeclampsia, el aporte complementario de ácido fólico, las recomendaciones que se les tiene que recalcar en cada visita, recalcar las recomendaciones, las indicaciones de alarma obstétrica a las pacientes, rellenar bien el carnet perinatal, lo mismo en la tercera visita y además solicitar una prueba de hemoglobina, volver a administrar la vacuna antitetánica, la segunda dosis,
En esta visita ellos recomiendan dar instrucciones para el parto y para la planificación después del nacimiento, ¿sí? Generalmente nos olvidamos un poco de dar pues recomendaciones de métodos anticonceptivos, o se les dice después de que nazca tu bebé, o pues la prisa por ver a las pacientes hace que nos olvidemos un poco de estas recomendaciones, ¿sí? En muchas ocasiones las pacientes llegan al parto sin siquiera tener una idea de cómo ha sido su embarazo, de cómo es el trabajo de parto, de cómo va a ser el parto, y todo eso les genera angustia, les genera pues falta de cooperación en el trabajo de parto. Bueno, las recomendaciones para la lactancia, y en la cuarta visita pues detección volver a hacer una corroboración y tratar de detectar la presentación del producto, y pues las indicaciones de alarma obstétrica, no olvidarnos de ellas, para que en cuanto ellos o los familiares, es bien importante que siempre las pacientes vayan acompañadas de algún familiar, de alguna amiga, de quien sea, pero que las pacientes no vayan solas al control prenatal, porque también los familiares deben estar involucrados y deben conocer los factores de riesgo que tienen las pacientes, y detectar ellos. En muchas ocasiones pues las pacientes no se dan cuenta, o no ven que se le están hinchando las piernas, no ven que se tienen hinchada la cara, y los familiares en muchas ocasiones son los que nos dicen que las pacientes no están como estaban al principio, ¿no? Bueno, esto es solamente para recordar los valores de la altura uterina, que no se nos olvide que siempre debemos llevar una gráfica del cómo va creciendo ese producto, para que nosotros detectemos retrasos en el crecimiento intrauterino, si está por debajo del percentilo, o si estamos teniendo un producto grande, productos macrosómicos, para también detectar problemas futuros, ¿no? Bueno, entonces esto es pues lo que normalmente debería de pasar, ¿verdad? Tenemos una paciente embarazada a la cual le vamos a llevar su control prenatal. Si detectamos que es una paciente de bajo riesgo, pues vamos a llevar su control prenatal normal. Si detectamos que la paciente tiene algún factor de riesgo, la canalizamos para que la vea a un especialista y lleve su control prenatal como paciente de alto riesgo, ¿sí? En algunas ocasiones, tanto la paciente de bajo riesgo como la paciente de alto riesgo van a tener que hospitalizarse por diferentes situaciones durante el embarazo. Habrá quienes no, pero en algunas ocasiones pues se mantendrán hospitalizadas, ¿sí? Y la atención del parto después de un control prenatal de bajo riesgo sin complicaciones, y de un control prenatal de alto riesgo también sin complicaciones, pues la atención del parto, ¿no? O interrupción del embarazo vía abdominal, de cualquier manera que sea, pero esto es lo que normalmente esperaríamos, ¿sí? Y posteriormente la atención ambulatoria puerperal de la paciente, que también se está olvidando de valorar, de recordarles a las pacientes, de insistirles a las pacientes que tienen que ir a valoración después del parto, generalmente en la primera semana, los primeros 7 días, para revisar a ella, para revisar al bebé, y estamos dejando de hacerlo, ¿sí? Estamos dejando de recordarles a las pacientes que tienen que acudir a revisión, y pues el control y crecimiento del niño, ¿sí? Entonces, normalmente eso debería de suceder, pero pues muchas veces no está pasando esto, ¿verdad? Entonces, dice el doctor Martin Luther King que de todas las formas de desigualdad, la más horrible e inhumana es la injusticia en la atención de la salud. ¿Por qué? Porque realmente existe desigualdad en la atención a la salud, ¿sí? No, las comunidades alejadas no tienen los médicos
suficientes, el equipo necesario. Entonces realmente es una injusticia en atención a la salud y pues realmente pues es una desigualdad y la más horrible que pueda existir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que nosotros, la Organización Panamericana de la Salud dice que debemos promover la salud materna como una inversión económica y social vital. ¿Por qué vital? Porque de esto depende que nosotros tengamos una maternidad segura. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer para que tengamos una maternidad segura? Pues seguir las estrategias principales, que son tener una asistencia calificada en el parto, tener los servicios obstétricos de urgencia y tener un sistema funcional de traslados, porque muchas veces tenemos pacientes graves y no tenemos un sistema funcional de traslados. La ambulancia no sirve, se descompuso, no hay dinero, no hay chofer, se incapacitó, está enfermo, no hay nadie más y la paciente en muchas ocasiones está viendo el familiar cómo se lleva a su paciente desde un lugar alejado a la ciudad o al lugar más cercano que le quede. Entonces no hay sistemas funcionales de traslados. Creo que han mejorado, pero no hay sistemas funcionales de traslados todavía. Bueno, ¿y para qué tener una maternidad segura? Pues para evitar la muerte materna, que tanto se está luchando por ello, para evitar la muerte fetal, evitar la morbilidad materna, evitar la morbilidad fetal y neonatal, disminuir la probabilidad de enfermar y disminuir las consecuencias a largo plazo. Entonces, todo mundo menciona que la muerte materna es evitable y realmente sí es evitable. Se sabe qué intervenciones son eficaces y que la inversión en maternidad sin riesgo no solo reducirá la mortalidad y la discapacidad materno-infantil, sino que también contribuirá a la mejor salud, calidad de vida y equidad para las mujeres, sus familias y las comunidades. Las intervenciones de maternidad sin riesgo figuran entre las más eficaces en función de los costos del sector, en particular en atención primaria. Eso es lo que dice la Organización Panamericana de la Salud. Y realmente es más necesaria que nunca la atención primaria, ya que es el mejor espacio para entregar en forma integrada los servicios de salud a los servicios rurales en un contexto de derechos humanos y de seguridad para las personas, ¿sí? Esos son algunos principios de la OMS acerca del cuidado perinatal. Es una guía para el cuidado antenatal, perinatal y posparto. Ellos mencionan que debe ser no medicalizado, con las intervenciones mínimas que sean necesarios, que debe ser basado en el uso de tecnología apropiada, que en muchos lugares no lo tenemos, que debe ser basado en las evidencias, que debe ser regionalizado, ya vimos, tener un sistema eficiente de referencia, debe ser multidisciplinario, no quedarnos nosotros con las pacientes, debe ser, no debemos ser egoístas, no debemos ser orgullosos y decir si esta paciente realmente tiene un factor de riesgo, pues que la valore el ginecólogo, pues que la valore el médico materno fetal, no ser egoístas con las pacientes, darles esa oportunidad. Ellos dirán si la paciente nos la regresan, si se quedan con ella o si la podemos manejar entre los dos, ¿sí? Debe ser integral, porque se deben considerar las necesidades intelectuales, emocionales, sociales y culturales de todas las pacientes, debe estar centrado en las familias, debe ser apropiado por la pertinencia cultural y se debe tener en cuenta la toma de decisión de las mujeres. Ya una vez que nosotros tenemos una paciente con un factor de riesgo, es decisión de la paciente si se embaraza, si no se embaraza. Nosotros solamente es nuestra obligación informarles sobre todos los problemas que puede llevar la enfermedad para su embarazo o el embarazo para su enfermedad, ¿sí?
y respetar la privacidad, la dignidad y la confidencialidad de las mujeres. Es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y bueno, en 2005 el director general de la OMS menciona que las madres, los recién nacidos y los niños representan el bienestar de una sociedad y su potencial de cara al futuro. Si sus necesidades de salud quedan desatendidas, pues toda la sociedad se resiente. Y esto es bien cierto, ¿sí? Entonces, las intervenciones efectivas para disminuir la muerte o la mortalidad materna, neonatal e infantil, pues son los cuidados pregestacionales y prenatales que debemos tener, los cuidados durante el trabajo de parto y el parto, los cuidados inmediatos con el recién nacido y los cuidados posparto de la madre y el recién nacido, ¿sí? Y para terminar, solamente la pregunta no debería ser ¿por qué las mujeres no aceptan los servicios que ofrecemos?, sino ¿por qué no ofrecemos servicios aceptables para las mujeres? Todos sabemos que el control prenatal conlleva educación de la paciente, ¿sí? Educación en cuanto a su alimentación, en cuanto a su actividad física, en cuanto a lo que le mencionaba hace rato de sus dudas, relaciones o no relaciones, educación en cuanto a conocer qué les está pasando, qué está pasando con su cuerpo, los cambios que están teniendo, qué va a pasar al principio del embarazo, en el primer trimestre, qué va a pasar en el segundo trimestre, qué va a pasar en el tercer trimestre, qué va a pasar en el parto y qué va a pasar en el puerperio, porque las pacientes no están recibiendo esta información. Entonces, las pacientes están llegando al hospital a atenderse sin saber cómo es el trabajo del parto, sin saber qué es la dilatación, sin saber qué es la expulsión del tapón mucoso. Eso quiere decir que es un reflejo nada más de que las pacientes no están recibiendo la educación necesaria durante el embarazo. Entonces es una obligación de nosotros, de médico, enfermeras, de todo el personal de salud, educar a las pacientes, como pues en la consulta, en las salas de espera, con folletos, con televisión, hay muchos medios mediante los cuales se puede educar a las pacientes, y realmente creo que es ahí donde se está fallando. Este mensaje va para toda la red de los hospitales comunitarios y caravanas de la salud que trabajan con telemedicina, y esperemos que lo vuelvan a ver si se perdieron de algo, porque como saben, pues este video será subido a YouTube y a nuestra página de Face Telesalud Oaxaca. Pues doctora, no me resta más que agradecerle su participación con todas las indicaciones y consejos que ha dado a nuestros médicos de la red hospitalaria que nos acompañaron y que nos van a seguir acompañando durante el transcurso de que vean esta grabación. Doctora Laura Flor, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias a y todos. Nos veremos en la próxima. Hasta luego. Que estén bien. Buenas tardes.